Nos da mucho gusto llegar hasta todos sus hogares con este mensaje de la palabra poderosa de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Estamos en tiempos donde tenemos que levantar este mensaje, este contenido, porque jamás en la historia había existido la confusión que existe en los tiempos actuales. Y no solamente es una confusión política, religiosa, sino también es una confusión profunda y enormemente espiritual. Así que ustedes nos acompañan por la televisión, les damos la bienvenida y ojalá que la palabra de Dios sea de mucha bendición para sus corazones. En el capítulo 2 del libro de Isaías estamos estudiando este libro. Hasta este momento hemos podido analizar de qué forma el pueblo de Israel, al que Dios había llamado para vivir cerca de él, se alejó de él. Sin embargo, en medio de esta apostasía en la que la nación de Israel vivía, Dios llamó a un hombre llamado Isaías. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6 su forma como se presenta delante de Dios y el impacto que hace en su corazón la santidad de Dios, que es transformado y es llamado a predicarle casi durante 4 o 5 reinados. Isaías fue un hombre educado, es el educado del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el único educado era Pablo. Todos los demás apóstoles, sabemos, ¿verdad?, eran pescadores, hombres del vulgo, comunes y corrientes. Pablo era un hombre educado, que podría decirse en los tiempos modernos tenía 2, 3 doctorados, era políglota, era experto en teología, educado a los pies de Gamaliel. Y en el Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, el más educado de todos fue Isaías. Un hombre culto, un hombre que vivía en el palacio, que fue influencia de varios gobernantes y era un político, ¿verdad?, que estaba dentro del palacio influyendo en la política de estos reinados. En este capítulo 2 ya vimos del versículo 1 al 5 de qué forma comienza una profecía asombrosa que está comenzando a tener su cumplimiento en los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Esta es una profecía que se llama el día de Jehová. El día de Jehová es una frase que dentro del lenguaje escatológico se puede acuñar como la última etapa del planeta Tierra, donde la ira de Dios, así es, la ira de Dios, ese Dios que muchos dicen es peace and love y es amor y es bondad, esta ira de Dios forma parte también de su carácter. ¿Qué significa la ira de Dios? Su enojo contra el pecado. ¿Por qué se enoja contra el pecado Dios? Porque el pecado es la causa de tu destrucción, de tu miseria, de tu infelicidad, de todos los sufrimientos y de todas las lágrimas y de todos los crímenes, violencia, guerras, secuestros que existen en este universo. El pecado es la razón por la cual Él envió a Jesucristo a pagar en la cruz con su sangre preciosa. Entonces Dios odia el pecado para que nosotros entendamos que en su carácter el pecado es el enemigo más grande que nuestra vida puede tener. Dios ha permitido el pecado que fluye a través de todas estas generaciones desde Adán y Eva para demostrarnos al final de los tiempos las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y para demostrarnos cuando sea el juicio final que Él permitió que el diablo se rebelara, que el pecado entrara al universo, porque de otra forma nos hubiera creado robots. Si Dios hubiera creado criaturas que no tuvieran la capacidad nunca de escoger entre el bien y entre el mal, criaturas que fueran agentes morales responsables de sus acciones, hubiera creado un universo de robots. Pero Dios en su infinita sabiduría quiso crear criaturas para que ellas deliberada y de una forma voluntaria escogieran servirle, amarle y pudieran decidir en la vida que Dios nos da entre el bien y entre el mal, entre un cielo o un infierno, entre la eternidad o la perdición eterna. Entonces, esta sabiduría de Dios nadie la puede discutir. Nadie puede decirle, si yo fuera Dios, mejor no hubiera creado nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un punto de referencia. La nada no se puede comparar con lo algo. Entonces tú no puedes saber si mejor no haber nacido hubiera sido mejor que haber nacido.
Tú no puedes decir, si yo fuera Dios hubiera creado una criatura que nunca hubiera habido un diablo ni tampoco un pecado en el universo, porque entonces nunca hubiera podido caber la posibilidad en el universo cósmico de que las criaturas pudieran ser las que eligieran libremente amar a Dios o rebelarse en contra de Dios. Esta sabiduría de Dios, aunque sigue siendo discutida por la soberbia intelectual del ser humano, es, sin embargo, lo que le pertenece a su corazón y a sus pensamientos. En el versículo 6 al versículo 8, al 9, perdón, que va a ser nuestro tema en esta mañana, vamos a analizar los pecados principales por los cuales Dios va a traer su juicio contra el mundo antes de que Jesucristo regrese. Ciertamente, dice Isaías 2, versículo 6, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. En esta sección de la Escritura se nos da la descripción de 4 pecados principales. 4 pecados principales que destacan en el corazón de Dios y que están como tejidos en uno con el otro, para que nos demos cuenta que un pecado siempre da lugar a otro pecado en nuestra vida. Vamos a observar en primer lugar que Dios dice en este pasaje que va a abandonar a su pueblo en este tiempo. O sea, en los tiempos de la gran tribulación y en los tiempos en que venga la ira de Dios, la nación de Israel, como ya ahorita somos testigos, está atravesando, van a sufrir todavía muchísimo más de lo que sufrieron de manos de Hitler, de lo que están sufriendo de manos de Hezbolá o de lo que están sufriendo de manos de otros grupos terroristas como Irán, que han jurado exterminar a la nación de Israel. Entonces, ellos no se van a escapar de estos juicios de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios no ha terminado con ellos, y cuando Cristo venga, muchísimos judíos se van a convertir. Por ejemplo, ahorita, les doy un dato, ahorita en Israel hay más de 120 congregaciones mesiánicas, que es un cálculo como de 600,000 judíos que se han convertido a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Más de 120 congregaciones mesiánicas en Israel, o sea, judíos que han aceptado a Cristo ya existen en Israel. Pero todos aquellos todavía que lo han rechazado van a sufrir los juicios de Dios. Y lo mismo puede suceder contigo, porque ahora que somos nosotros el pueblo de Dios, tenemos nosotros que estar conscientes de algo. Cuando Dios nos abandona, es porque nosotros le abandonamos primero. Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cuando comenzamos a sentir, ya no me oye Dios, me siento solo, ya no contesta mis oraciones, ya no le encuentro sabor a la Biblia, ya no encuentro sabor en mi oración, ya no tengo una comunión con Dios diaria, es porque tú hace una semana, 2 semanas, tal vez por el muchacho que conociste o la muchacha que conociste, le comenzaste a dar prioridad a tu noviazgo, prioridad a tu negocio, prioridad a tu deporte, y sin que te dieras cuenta, comenzaste a alejarte de la comunión con Dios. Y esto tiene consecuencias, esto tiene repercusiones en nuestra vida, porque todo lo que sembramos lo tenemos que recoger. Entonces es inevitable que nosotros nos enfrentemos con esta realidad. En los últimos días de la historia humana, la gente en general, incluyendo aquellos que dicen pertenecer al pueblo de Dios, serán culpables de 4 o 5 pecados enunciados a continuación. Jesús lo dijo en Mateo 24, muchos escogidos serán engañados. Una de las cosas que más me impactó ahora que estuvimos en Nicaragua
es la confusión tan grande que existe de los cristianos. Allá estaban anhelando que alguien les hablara de profecías. No sabían ni qué pasaba con Irán, ni qué pasa en el Medio Oriente, la situación futura de Europa, la posición profética de los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos tiempos, la situación de Francia y Alemania, Inglaterra en los últimos tiempos, la posición de los países asiáticos, de los países africanos, y todo esto que pertenece a la profecía, que es un área que no se ha estudiado porque no la quieren estudiar. Ahora solamente son cosas, dicen, prácticas para los cristianos. Y ya se olvidó la profecía, que es lo más importante que tenemos que estudiar para que veamos la relevancia que existe ante los acontecimientos que nos rodean con la realidad histórica que existe en este libro. Porque el cumplimiento de lo que está pasando ahorita en Asia, en Europa, en América, es una evidencia tremenda de que este libro es la palabra de Dios. Las evidencias históricas y los acontecimientos actuales nos demuestran que la Biblia tiene la razón. Veamos en primer lugar en el versículo 6, el primer pecado, que es la brujería. La brujería. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. Esta frase, costumbres traídas, es la palabra hebrea anán, con A de Armando, anán, y significa astrología o adivinación. Astrología o adivinación. Y la palabra agorero es la palabra hebrea que significa hechicero o adivino. Vemos pues nosotros que comenzaron los judíos a practicar las costumbres traídas ¿de dónde? ¿Del occidente o del oriente? Del oriente. ¿Por qué? Porque fue en el oriente, en Babilonia, en lo que es actualmente la nación de Irak, desde que se levantó la primer torre o el Sigurat, la famosa torre de Babel, los seres humanos comenzaron a tratar de alcanzar el cielo, y ahí nació la astrología, que es la creencia satánica de que los astros tienen influencia sobre mi vida. Y si yo soy Acuario, no me llevo con Géminis. Y si soy Géminis, no me llevo con Sagitario. Y mi horóscopo me dice que hoy puedo salir y manejar, que todo me va a ir bien. Y comienzo sin que me dé cuenta que detrás de estos mensajes subliminales se encuentran demonios, se encuentran criaturas invisibles, espirituales, con el propósito de hacernos creer que podemos dejarnos llevar por esos que se llaman horóscopos. Y no se confunda la astrología con la astronomía. Hace unos 3 semanas me impactó ver una revista científica que acaba de determinar que Plutón ya no es un planeta. Y yo les dije a un grupo de estudiantes que estábamos allá platicando en Dallas, les dije, miren ustedes con esto de que la ciencia siempre se equivoca. Lo que la ciencia tenía como un hecho científico, Plutón es un planeta, pasan los años y pues ahora concluimos que por la dimensión de Plutón, y como no tiene la fuerza de atracción ni tampoco de repulsión como un planeta debe tener, ya no se le puede considerar un planeta. O sea que lo que era verdad ayer científicamente hoy no es verdad. ¿De qué nos habla esto? De que la ciencia también es limitada y relativa. Sin embargo, los cielos y la tierra pasarán, pero este libro no pasará. Este libro tiene verdades de hace 6,000 años, damas y caballeros. Y ninguna de las verdades cósmicas de este libro, ni arqueológicas, ni geográficas, ni científicas, ni biológicas, ni genéticas, han pasado. Todo lo contrario. Mientras el mundo se aproxima a su fin, la Biblia sigue brillando como la única luz y lámpara que tenemos en medio de tantas tinieblas, mostrándonos que la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Todo lo que los científicos han creído hace 40, 30, 50 años, 200, 300 años, conforme pasa el tiempo, descubren, Chihuahua, nos equivocamos. Modifiquemos esto porque esto no es realmente científico. Y esto es una prueba solamente de la incompetencia y la inhabilidad humana para poder encontrar la verdad por medio de la ciencia. La única verdad que podemos encontrar se encuentra en la persona de Jesucristo.
porque en Él se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, Dios alertó a Israel: cuídense de la brujería. Cuídense de cualquier persona que te dice que te puede leer la mano. Cuídate mucho de eso. Que te puede leer el café turco. Que juegan y que te echan las cartas tarot, la bola de cristal, la adivinación, el péndulo y toda esta serie y gama de prácticas ocultistas que detrás de ellas, como esas personas no saben que hay un mundo espiritual y que pueden ser engañados, a nosotros Dios nos advierte que esto no es un juego, que hay poderes reales, invisibles, detrás de estas prácticas y que además nos hacen muchísimo daño mental, espiritual y físicamente. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que tú no estés en tinieblas, ni yo tampoco, ni juegues con que, ay, pues jugar a la ouija es un chiste. No es un chiste jugar a la ouija. Tú comienzas a practicar estas cosas de la ouija, de que te lean la mano, que vas a consulta, que te echen el café turco, las cartas tarot, etcétera, etcétera, y sin que tú te des cuenta, en las próximas semanas, lo primero que tú vas a comenzar a manifestar, escúchame bien, van a ser perturbaciones mentales. Vas a comenzar a tener problemas psíquicos, o tus hijos menores de edad también, o los jóvenes también. Vas a comenzar a manifestar una inconsistencia en tu carácter. Vas a comenzar a tener cambios bruscos de personalidad. Y vas a acabar todavía, para que se remache más la cosa, acabando con un psiquiatra. Para que creas que el psiquiatra te pueda diagnosticar y decir cuál es tu problema. Y ni los psicólogos ni los psiquiatras pueden meterse en la dimensión espiritual porque la desconocen totalmente. Y estos problemas que se afectan en la mente y que tienen su manifestación en la mente, detrás de la mente hay otro elemento que la Biblia llama y que es el espíritu. Y es en el espíritu entre nosotros donde todo se gesta. Los problemas mentales tienen su origen espiritual. Muchos problemas físicos tienen su problema espiritual. Mucha confusión que tienes, mucha inconsistencia, mucha vaciedad, mucha adicción que tú tienes, no es mental, no es psíquico. Ahí se equivocó Sigmund Freud en creer que era psíquico el problema. Y el problema del humano no es psíquico, el problema es mucho más profundo, es espiritual. Y dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13. Dios alerta a su pueblo y les hace esta advertencia: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros, ¿qué somos, amados santos? Somos peregrinos. Somos un pueblo que Jesús dijo, no pertenecemos a este mundo. Como no pertenecemos a este mundo, tú vas a probar, pues, que la fama, que la popularidad, que el dinero, que el sexo, que los placeres. Pero como no somos de este mundo, nada nos sacia. Nada nos satisface verdaderamente. Puedes probar en la política, puedes probar en la artistiada, puedes probar en muchas cosas y siempre vas a encontrar las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana: de esta agua vuelve a beber y vas a tener sed. Pero el agua que yo te voy a dar será una fuente dentro de tu vida que salte para vida eterna. Entonces no fuimos creados para encontrar, en resumen, satisfacción con ninguna cosa en esta vida. Y al final siempre acabamos, no es ustedes que lo han experimentado, al final siempre lo experimentamos. No hay nada más que estar con Jesús y con Dios. Mi alma solo tiene paz y descanso cuando estoy cerca del Señor y descanso con Jesús. Y si no lo has experimentado, lo vas a experimentar cuando tengas mucho dinero, que es lo que tú crees que te va a dar la felicidad. O cuando tengas ese puesto, o cuando te casas con esa persona que creías que esa persona te iba a hacer la felicidad. Siempre vas a acabar diciendo: Señor, solo en ti, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Lo único que vale la pena verdaderamente en esta vida es Dios. Y estar cerca de Él, y descansar nuestra alma en Él, y decirle a nuestra alma: alma mía, ¿por qué te perturbas dentro de mí? No te turbes, confía en Dios, porque aún le has de alabar. No, cuando ustedes entran a la tierra y nosotros estamos por una tierra llena de costumbres, llena de culturas,
que el Halloween, que la peregrinación, que la Ouija. Estamos ante un mundo controlado por Satanás, santos de Dios. Y Dios nos advierte que abramos los ojos, si los que los tienes abiertos espiritualmente, y te des cuenta, como dice el Señor, que no aprendamos, versículo 9, a hacer según las abominaciones de las naciones a nuestro alrededor. Dios le llama abominaciones a esta práctica ocultista que tiene su origen en las culturas paganas de este mundo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Agorero es astrólogo, hechicero es quesem, y sortílego es el que controla a otra persona por hechizos o encantamientos. Es la palabra nahash, nahash en el hebreo, la persona que quiere controlar a otros. Esto es lo que se conoce también como el espíritu de Jezabel. Cualquier persona que trate de ejercer control sobre otro ser humano o muchos seres humanos es un espíritu de brujería. Y este espíritu puede ser ejercido por presidentes, por políticos, hasta por pastores también. Ustedes que me escuchan, pastores, cualquier pastor que amenace a su iglesia, que manipule a su iglesia, que le digan, pues esta iglesia es la única y si te vas a otra iglesia ya no regresas. O este es el estudio que tú tienes que venir, si vas a otra iglesia cristiana o no se junten con esos cristianos de la iglesia de enfrente, etcétera, etcétera. Ese espíritu no es de Dios. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Espíritu Santo. Y nuestra labor es alertarlos a ustedes de los peligros de las sectas. Pero si es alguna iglesia cristiana, hermana, ¿verdad? Y todos bebemos de la misma agua, yo no tengo por qué prohibirle a un cristiano de mi iglesia, no voy a hacer ese desayuno o no voy a hacer esa campaña, porque ve y si te fue mal, pues para que aprendas. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos. Oye, hermana, ¿puedo ir a Pachuca, a un hermano que está sanando? Ve y aprende a ver qué cosas sacas. Si hay bendición, qué bueno. Y si te das cuenta de muchas cosas que no son de Dios, qué bueno, pero así es como vas a aprender. Pero no podemos nosotros hacer prohibiciones. ¿Por qué? Porque en ese momento comenzamos a manipularlos y comenzamos a tratar de controlarlos a través de las amenazas. Y no se puede controlar a los seres humanos amenazándolos, porque esto no le agrada a Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia a continuación, y las personas que practiquen magia, versículo 11, ni quien consulte a los muertos. Estos son los espiritistas. Esas reuniones que se juntan e invocan espíritus, espíritu de Cuauhtémoc, ven para que nos hables y nos digas dónde está enterrado el tesoro de Moctezuma. O espíritu de fulano de tal, quiero que me digas si tú eres realmente espíritu de rocarreros, chocarreros, etcétera, etcétera. Todas estas voces que se oyen no son de almas que han regresado otra vez a la existencia. La Biblia dice que cuando un ser humano se muere, no hay más que dos lugares a donde se vaya: al cielo, a la presencia de Dios, o al centro de la tierra a esperar el juicio final en un lugar que se llama el infierno. Pero la Biblia dice que no hay un solo espíritu, ni de tu mamá, ni de tu suegra, ni de tu abuelita, ni de tu cuñado. Así que si alguien anoche se te aparece y te dice que era tu mamá, o con la cara de tu mamá, o con la cara de tu papá, no era tu papá, ni era tu mamá, eran espíritus demoníacos, que tienen la capacidad de poder transformar la energía y transformar la visión óptica de los seres humanos y hacer apariciones que nos parezcan ser, que no son más que ilusiones que ellos pueden crear en nuestra mente. El diablo tiene capacidades inimaginables que solo podemos comprobar en la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Cuando bajes un día en la noche a la cocina y veas una persona que pasa por ahí con un vestido largo, etcétera, etcétera, no es un demonio, no es un muerto que estaba. En ese momento te ordeno que te vayas con todo y chivas de mi casa. Te sacarracas de aquí en el nombre de Jesús. A mí no me vienes a impresionar ni a hacerme creer que hay alguien aquí en la casa, ni en el baño, ni en la tina, ni en ningún lado. Yo sé quién eres, así háblales, yo sé quiénes son ustedes. Se van en el nombre de Jesús, porque esta casa está bajo la sangre del Cordero. En segundo lugar, dice la Biblia, no solamente en estos tiempos va a aumentar la brujería, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos como hay astrólogos por la televisión y
Bueno, es increíble, increíble que la gente tenga la capacidad de creerles más fácilmente a estas personas que aquel que dio su vida por nosotros en una cruz y que nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Ninguno de esos farsantes, locos, neurasténicos, esquizofrénicos, que se dicen magos, astrólogos, etcétera, etcétera, ninguno de ellos jamás ha dicho: voy a pagar por tus pecados, ni voy a morir por ti. Son gente que engaña, son gente que lucra, son gente que se aprovecha de la ignorancia que hay en el ser humano para poder obtener intereses personales. En segundo lugar, dice Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y pactan con hijos de extranjeros. El segundo pecado que encontramos aquí es que en los últimos tiempos los creyentes, los que se dicen cristianos, muchos que se dicen cristianos, van a comenzar a hacer alianzas con no creyentes. Va a aumentar las alianzas entre los matrimonios de cristianos con no cristianos. Los jóvenes van a comenzar a casarse con personas que no son cristianas bajo muchas excusas como: es que Paquito no es mejor cristiano que cualquiera de los cristianos que conozco en la iglesia. O sea, es una cosa, puede que sea verdad, pero Paquito, con todo lo bueno y la cara de San Crisóstomo que tiene, va camino al infierno, y en cuanto te cases con él, se va a quitar la máscara de San Agustín que te puso. Y vas a descubrir el cocodrilo que está detrás escondido, el lobo feroz que se encuentra detrás del disfraz de la Caperucita Roja. Las cosas no son como las ves. Dios no estima a nadie que sea sabio en sus propios ojos. Dios quiere que confiemos en Él, que entendamos que nos deleitemos en Él, y Él enderezará nuestras veredas. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros le buscamos con todo el corazón. Él te librará del lazo destructor, del terror nocturno, de las personas que te quieren engañar, y te va a salvar de un matrimonio que va a ser un fracaso y un infierno en tu vida. No creas que porque tienen esa cara. Es más, si no encuentras esa persona en la iglesia, no te cases. 1000 veces mejor, 1000 veces mejor que llegues a los 30, 35 años soltero o soltero. 1000 veces mejor que haberte casado con la persona equivocada. 1000 veces mejor. Y que te digan: ya se te fue el tren, ya se te fue la ruta 100, ya te quedaste para vestir santos. Que te digan misa, que te digan lo que quieran, 1000 veces mejor. Espérate, esperen el Señor y sus promesas. Sean pacientes, jóvenes, con el Señor, para que Él los pueda bendecir. De otra manera te vas a adelantar y vas a fracasar en tu vida. Y estás bien chavo, estás bien chava. Espérense al tiempo de Dios. Asegúrense delante del Señor antes de casarte de que el matrimonio es para discípulos. Si la persona con la que tú estás comprometida, o la muchacha con la que tú estás comprometida, no estudian la Biblia, no se discipulan, no están siguiendo a Dios, no te cases hasta que ellos comiencen a dar fruto. Me prometió que después de casados, mentiras. Me prometió que después de casado me va a ir al Vaticano, peor todavía. La palabra pacto o pactan que se usó aquí es la palabra hebrea zapak, con S, zapak y Q al final, y significa hacer un trato o un convenio dándose la mano. Creyentes con no creyentes, antes de que Cristo venga, van a comenzar a darse la mano en señal de acuerdos, de pactos, formando alianzas y negocios como socios, buscando antes que cualquier otra cosa los intereses económicos y monetarios y dinero y más dinero. O sea, si me conviene a mí hacerte mi socio, ¿verdad? Porque tu capital, etcétera, etcétera, ven para acá, te hago mi socio. Si nos conviene como iglesia hacer un acuerdo con una iglesia no cristiana, pero que tiene mucho poder económico, hacemos un pacto, y eso es abominación a los ojos de Dios. Religiosamente se llama ecumenismo, que es creer que si nos juntamos todas las religiones
Podemos todas las religiones, como dijo Cristo, dice la bandera, como dijo Cristo, para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Espérame tantito, la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es por medio de la verdad. Lo único que nos puede unir es la verdad. Si tú tienes otra verdad que no es la verdad de la Biblia y de Jesucristo, aunque repartas tu dinero a los pobres, aunque me digas que haces obras benéficas, aunque seas una persona totalmente altruista, yo no puedo hacer pactos contigo en reunirnos para trabajar por el mismo reino, porque tu reino no es mi reino. Te respeto y haz tu trabajo, pero no podemos trabajar juntos. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Biblia. ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué clases de alianzas hacemos con las personas. Hermano, tengo un negocio donde en mis acciones, el 50% de las acciones de mi negocio son mías. Otra persona tiene el 40% y hay un incrédulo que tiene el 3 o el 5%. No hay ningún problema. Pero nunca hagas un negocio donde la mitad de tus acciones, el 50% sea de ese negocio, una persona no creyente y tú el otro 50%. Porque en ese momento los dos se han unido en un pacto en el que Dios no va a bendecir. Es que no hay cristianos que tengan el capital para hacer este negocio. Busca más inversionistas, pero dale el menor de lo minoritario de las acciones a las personas que no son cristianas y la mayoría de las acciones a las personas que son cristianas para que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque al darle la mano a esa persona, estás dándole la mano al diablo en persona. Te casas con una muchacha que no es cristiana y tienes como suegro al diablo. Dice en el Salmo 34:12, dura palabra es esta de oír, yo lo sé, pero es la palabra de Dios. Dice el Éxodo 34:12, ya desde que Dios le dio la ley a Moisés, Éxodo 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué sucede cuando te casas con una persona que no es cristiana? ¿Qué va a hacer esa persona en tu vida? Un tropiezo. Te va a tropezar y vas a comenzar a faltar a la iglesia porque no es cristiano tu esposo o tu esposa. Ya no vas a tener la misma dedicación, va a comenzar a jalarte a la inmoralidad. No, pues ahora eres mi esposa y yo veo películas pornográficas y tú las ves también. Va a comenzar a hacer tropiezo en tus negocios, va a hacer tropiezo en tu crecimiento espiritual y te casaste, te amolaste, ahora ya no te puedes divorciar. Pero si tú te casaste de una forma deliberada antes de que pudieras tener la oportunidad de escoger con un cristiano o no cristiano, entonces vas a recoger tu cosecha. Pero si tú te casaste en ignorancia y te convertiste ya casada, y te convertiste ya casado, Dios puede bendecir ahora tu matrimonio a través de tu entrega y consagración y a través de tu bendición a tu pareja. Esto es importante, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio 7, ahí denle la vuelta a Éxodo. Sigue Números, Deuteronomio, no se vayan hasta Apocalipsis, por favor. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 4, Deuteronomio 7, 2 al 4, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija, aquí está una responsabilidad paterna, padres de familia, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Un ejemplo, viene mi hijo, papá, me quiero casar con Chencha. Mi hijito, ya te dije que no es cristiana, tiene su religión. No, papá, pero nos queremos, etcétera, etcétera. Mi hijo ya es mayor de edad. Papá, nos vamos a casar. Muy bien, ok, cásate, pero sin mi bendición.
Escúchenme muy bien, padres de familia. Yo no puedo forzar a mi hijo a que no se case porque ya es mayor de edad. Y ellos tienen que hacer decisiones de los cuales se acostumbren a tener consecuencias. Y para que se hagan responsables de que las consecuencias y las decisiones que tomamos, algún día nos vamos a lamentar. Y muchas veces tienen que recapacitar en tierra ajena o en carne propia. Mijito, te vas a casar, sí. Y nos vamos a casar, papá, por la iglesia católica o por otra iglesia. Está muy bien, hijo, haz lo que te dé la gana. Hijita, haz lo que te dé la gana. No voy a tu boda. Podré ir al banquete para poder testificar y para poder, etcétera, etcétera, pero no voy al evento religioso. Porque si me meto al evento religioso, le dice a tu hijo, a tu hija, mi abuelo me dijo que tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. Me hago cómplice de ti al participar de un rito que mi Señor odia y abomina. Y ahí es cuando el padre de familia demuestra a quién ama a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu voluntad. Sobre todas las cosas. O amas más a tus hijos que a Dios. Vamos a ser probados. Y tenemos que tener convicciones. No te puedo dar mi bendición, hijo mío. Hija mía, no te puedo dar mi bendición. Voy a orar por ti para que Dios pueda tener misericordia de tu matrimonio y de tu vida. Pero no podemos, Dios, y menos, ¿verdad?, que me hagas pasar de que va a ser hasta padrino de anillo. Dice en el Salmo, capítulo 1, el rey David, así comienzan los Salmos, capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado, ashar en el hebreo, significa dichoso o feliz. Dichoso, feliz es la persona, ¿verdad?, que no anduvo en el consejo de los malos, ni que se está con los pecadores, ni que se sienta con los burladores a platicar de las cosas que no son santas delante de Dios. En Proverbios 4, versículo 14, Proverbios 4, 14, dice la Biblia, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y finalmente en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió estas palabras de advertencia a esta iglesia. Dice 2 Corintios 6, versículo 14, para que no digan, eso nomás estaba en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, qué compañerismo puede haber entre ustedes? ¿Cómo se pueden entender si somos dos mentes totalmente opuestas? Yo tengo al Señor, tengo a Jesucristo, quiero vivir en su reino, y mi pareja tiene otros metas, tiene otros intereses, tiene otras ilusiones que son contrarias a todo lo que yo tengo en la vida. Él está jalando para allá y yo estoy jalando para acá. Y la parte importante es que se usa la palabra yugo. ¿Qué es un yugo? Viene del arado de los bueyes. A los bueyes, cuando aran el campo, les tienes que poner una como de madera aquí, y al otro buey le ponen junto. ¿Por qué? Para que los dos vayan donde va uno, va el otro. Ese es el yugo. Y si uno jala para acá, lo jala al otro. Y si no, el otro lo jala al otro. Y ese yugo es el que tú te pones cuando haces negocio, cuando haces alianza, cuando haces pacto, cuando te casas con una persona que no pertenece al reino de Dios. A donde Él vaya te va a llevar. Y si va al pozo, te vas a ir al pozo con Él. O donde ella vaya, te va a llevar. Es que yo voy a influir. No es verdad. Escuchen este fenómeno. El bien y el mal. El bien tiene un solo enemigo.
síganme con cuidado. El bien tiene un solo enemigo, que es el mal. Pero el mal tiene dos enemigos, que es el mal en sí mismo y el bien. ¿Me seguiste? ¿Capiche? En otras palabras, yo tengo la fuente del Señor, tengo el origen del Señor, tengo la naturaleza divina del Señor, tengo a Jesucristo, tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios, y la otra persona no tiene nada. Ahora, en el momento, eso es lo que sucede en el mundo espiritual, el momento que una persona, aquí está la luz, el momento que una persona se sale de la luz y hace pacto con una persona, en ese momento hay un pecado. Al salirte de la luz y casarte con esa persona o hacer negocio con esa persona, en ese instante ya estás en rebelión. ¿No es verdad? Ya estás en rebelión y te sales de la luz. Y en cuanto entras a la dimensión otra vez de las tinieblas, de donde Dios nos sacó, pierdes tu poder y tu capacidad de convencer a la otra persona. Así que no es cierto que cuando te cases lo vas a convencer o ella te va a convencer a ti. No es cierto, no es cierto. Va a ser al revés. Por vivir en rebelión en contra de los mandamientos de Dios, la otra persona es la que te va a convencer. No entregarás a tu hijo porque lo tropezará. No dice, bueno, si se casan va a ser más influencia el bien que el mal. No es cierto. En las tinieblas el mal ejerce mayor influencia que el bien. Porque nuestra influencia y nuestro poder radica bajo la luz. Si no estamos bajo la luz, porque nosotros no tenemos fuerza ni poder para ejercer sobre nadie. Si yo estoy bajo la luz, yo puedo irme a entrar al mundo de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas se van. Y voy con una persona que no es cristiana y yo estoy en la luz como Cristo, abrazaba a las prostitutas y abrazaba a los pecadores, pero no los abrazaba para que ellos lo jalaran, sino para que Él jalarlos al reino de la luz. Por eso tenía Cristo amistad y lo criticaron con los pecadores. Si yo voy con una persona, con la secretaria o con un amigo de mi trabajo a sentarme en Vips, a comer, etcétera, etcétera, y él comienza a contarme chistes malos y yo lo comienzo a oír. Y me comienzo a oír, ya le viste las piernas a la que está enfrente de nosotros, y tú, ja, 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 ja. Y ya sabes la última chiste de Pepito, y ya sabes aquello, y comienza con groserías, y yo no me paro y le digo, ¿sabes una cosa? Aquí muere. Mira, no es que sea muy santurrón ni mucho menos, pero ¿sabes qué? Me ofenden tus palabras. Yo quisiera que no hablara de estas cosas, te quiero hablar de algo mejor. Conoce a Jesucristo, has leído la Biblia. Y si Él comienza a abrirse y me doy cuenta que por su ignorancia era como era, yo puedo seguir teniendo comunión con Él, café con Él, porque me está escuchando. Pero si me dice, no me vengas con esas santurronadas, yo no quiero ir a esas cosas, jamás me vuelvo a sentar a tomar café con Él. ¿Para qué? No le eche los perlas las perlas a los puercos, porque te pisotean y te muerden. Sacúdate el polvo de tus manos. La gente que te escuche, puedes acercarte con ella. Si te rechazan, no manches tu vida. Va a acabar contaminándote su amistad. Esa amiga te va a acabar arrastrando. Si tú no ejerces influencia sobre tu amiga, la influencia del mal ejerce influencia sobre nosotros. O bendecimos nosotros o nos maldicen a nosotros. No somos más que de dos fuerzas, para bendecir o para maldecir. Y en tercer lugar, regresamos a Isaías. Dice el versículo 7 de Isaías 2, Isaías 2:7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. El tercer pecado que Dios encontrará en este mundo antes de que Él venga es que la gente va a poner cada vez más y más confianza en el dinero y en la economía. El mundo va a acercarse más y más y más a la avaricia, a la codicia. Y Dios quiere que nosotros entendamos algo. El dinero no es malo. Tener dinero no es malo. Tener una casa preciosa no es malo. Tener 5 coches en tu garage no es malo. Es malo que ames lo que tengas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces dice la Biblia que si alguien tiene dinero y es bendecido con una buena casa y un buen carro, no le tengas envidia. El ser rico no es un pecado. Ese es el conflicto y el dilema de la dialéctica materialista marxista. Yo estudié el marxismo y 3 años, 4 años estuve con los comunistas.
Y ese fue el error más grande por la ignorancia del problema humano verdadero. Y los nuevos mesías y los nuevos candidatos y las nuevas personas que siguen postulándose en el mundo políticamente, siguen haciéndole creer al ser humano, vamos a quitar a los ricos y los vamos a bajar y vamos a subir a los pobres. Y esta no es la solución, no es cierto. El problema no es que haya más ricos y que haya más pobres. Dicen Proverbios, al rico y al pobre los creó Jehová y los dos se encuentran. ¿Por qué esta falacia de hacernos creer de que si el pobre sube y el rico baja, se va a solucionar el problema económico, la estabilidad emocional, por ignorar que el problema no es la pobreza, es el pecado? A un pobre dale un buen coche y dale una buena casa y se sigue emborrachando y se va a emborrachar todavía más. Dios no vino a repartir el dinero a los pobres para que fueran felices. Dios sanó a los ciegos para que pudieran trabajar y ver. Dios sanó a los paralíticos para que pudieran trabajar, porque el fruto del sudor de nuestra frente es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Que el trabajo sea el fruto. Si no hubiera pobres, si no hubiera campesinos, ¿quién siembra la tierra? Si no hay albañiles, ¿quién hace los edificios? Si no hay boleros, ¿quién le da grasa a los zapatos? Si no hay estas personas con puestos ínfimos que consideramos que son mucho menores que nosotros, ¿quién haría todo ese trabajo? Vayan a Estados Unidos, recamareras, empleados, pisqueros de algodón, restauranteros, meseros, todos son latinos. ¿Por qué? Porque ese pueblo, el anglosajón, ya no hace esos trabajos, lo hacemos nosotros. Y gracias a Dios que lo hacemos bien y con mucha dignidad. Pero si no hubiera ese tipo de personas, ¿quién la hace entonces? Imagínense que todos tuviéramos todo. Eso es una falacia. Eso es Alicia en el País de las Maravillas. Bájate de tu avión. Es una utopía totalmente económica que no existe más que en un mundo inimaginable donde el ser humano ha perdido la brújula. Y ha perdido totalmente la dirección y ha comenzado a tratar de creer que un hombre que suba al poder, o ese hombre que suba al poder, ese nos va a sacar, ese va a sacar adelante, en él voy a confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Damas y caballeros, ya no hay Mesías. El único Mesías vino hace 2000 años. Ya no hay ningún ser humano que saque al ser humano de la situación en la que se encuentra más que Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos tener seguridad, en que podamos tener esperanza, en que podamos tener felicidad y gozo verdadero más que en la persona de Jesús. Y si tú crees que algún otro hombre o algún otro candidato de cualquier país, lo que él promete te va a llevar a un paraíso utópico o a Disneylandia o a Reino Aventura, no conoces la naturaleza humana. Dice en 1 Timoteo 6, versículo 10 al 12, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, ve la diferencia, los que quieren enriquecerse, o sea, si Dios me quiere dar dinero, porque a Dios le da la gana dártelo, porque eres una persona que no eres avara y ya lo demostraste. Antes de que ganaras ahorita 100,000 pesos mensuales, ganaste hace 5 años 10,000 pesos mensuales. Y cuando tú ganaste 10,000 pesos mensuales, tú eras fiel con tus diezmos. Y sin que te dieras cuenta, a los 4 o 5 meses, Dios te dio un poquito más y subiste a 20,000 pesos mensuales y no te enorgulleciste, le seguiste dando a Dios. Y cuando Dios te dio los 20,000 pesos, seguiste con tu fidelidad y te subió a 50,000 pesos tus negocios y tus entradas. Y tú le seguiste dando a Dios ahora el 15%. ¿Qué hace Dios con estas personas? Dios las está buscando. He hallado un instrumento, he hallado un canal al que el dinero no le hace daño. Le voy a dar 500,000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para que Él siga bendiciendo a mi reino, para que Él siga siendo un canal de bendición a mi proyecto del plan eterno por los siglos. Pero cuando eres avaro, cuando retienes, cuando no tienes y lo que tienes aún lo pierdes, porque o se lo damos a Dios, eso sí, nunca nos quedamos con ello, o se lo damos a Dios o el diablo te lo quita. Pero ese dinero, ese diezmo, no se queda contigo. Un accidente, un problema en el hospital, algo puede pasar donde vas a ese dinero a tener que gastarlo extra, porque no te quedas con un quinto, porque no es tuyo ni mío, es del Dios del cielo. Entonces Dios no es una persona, no es deudor de nadie. Dios ama y nos quiere dar más de lo que nos imaginamos.
Pero la avaricia en tu corazón, el acumular, el guardar más, y voy a guardar más porque a lo mejor el mes que entra ya no hay, o a lo mejor si este candidato entra, se va a fiscalizar la propiedad y se va a privatizar esto, y mejor si el dólar cae o si el petróleo sube y comienzas a guardar más y a meterle bajo el colchón o a tu cuenta, etcétera, etcétera. Dice que para tener una muralla imaginaria de seguridad, torre fuerte es el dinero para las personas que creen que ahí está su seguridad. Y comienzas sin que te des cuenta a alejarte de Dios y a creer que es el dinero tu seguridad y abandonas a Dios. Él es Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Dice en Miqueas, capítulo 3, versículo 11, que este fenómeno de la avaricia no solamente se desencadenará en las gentes normales, sino también en el área religiosa. Dice Miqueas 3, versículo 11, sus jefes, o sea, los gobernantes, juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Me contaba mi hermano que hace poco en Cuernavaca llegó un hombre y tuvo ahí una campaña y pusieron un barril así grandísimo, y al acabar el mensaje se bajó el púlpito y le dijo a la gente: hagan una cola y pasen por aquí, y todo el que le eche aquí al frasco le profetizo. Sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y escúcheme, consiervos míos, pastores que me escuchan, cuando nosotros predicamos por dinero, o si nos invitan y nos dicen: venga por favor a predicar, ¿cuántos son sus honorarios? $500 la noche. Hotel 5 estrellas y que una limusina me recoja en el aeropuerto. Te has convertido y te has vuelto en un mercenario del Evangelio. Has apostatado de la palabra de Dios, porque tus motivos son el dinero. Y si le prometemos a la gente algo para que la gente nos dé algo, estamos abandonando el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Pedro 5 que enseñamos voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Dice en 1 Corintios 9 el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no predico el Evangelio gratuitamente! Imagínense hacer una campaña en los tiempos de Cristo. Damas y caballeros, Cristo y Pedro, 15 pesos la entrada. ¿Se imaginan ustedes este escenario? Oiga, ¿en qué ha cambiado? ¿Cómo se le puede a la gente cobrar por venir a oír la palabra de Dios? ¿Pero cómo le vamos a pagar a los predicadores? Entonces, si no hay dinero para pagar a los predicadores, no era de Dios entonces, porque si es de Dios, Dios provee, y provee mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Estamos alejándonos de la Biblia, estamos apartándonos de la palabra de Dios. Pues es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer esas cosas, pues si no hay, no lo hacemos. Pues es que son 5 predicadores, pues no traigas a 5, trae a 2 nada más. La obra de Dios tiene que ser gratuita. Por eso nosotros hemos renunciado a cobrar en nuestros eventos, porque no es de Dios. Todo el mundo lo hace. ¿Quién es todo el mundo? No es la Biblia. Mi guía es la Biblia, no la gente. Y ahí es cuando comenzamos a perder el rumbo, cuando comenzamos a seguir a la gente y no a la palabra de Dios. Tenemos que regresar y tener una reforma profunda en la palabra de Dios. Y es lo que se necesita, una reforma para que Dios perdone nuestra tierra, para que Dios sane nuestra tierra, para que nos humillemos y podamos reconocer que somos dependientes de un Dios que quiere que dependamos de Él. Cuando David llegó un momento, hizo un censo, le dijo Dios: David, no hagas el censo de tu pueblo. Y David lo hizo. ¿Por qué no quería Dios que hiciera ese censo del pueblo? ¿Por qué? Porque David iba a ver: 500 personas tengo ahora sí, y tengo 500 caballos, y tengo 3,000 sacerdotes, tengo un ejército poderoso. No, Dios no quería eso. Dios quería que ese David, que con 5 piedras que se echó a su morral, con una piedra dirigida por el Espíritu Santo, le pegó en la frente a Goliat, él siguiera dependiendo de Dios y no de sus ejércitos. Por eso David comenzó a enorgullecerse cuando él comenzó a confiar en su ejército, en su poder económico, y no es el propósito de Dios. Él quería que ese David siguiera confiando en Él. Y es lo que a Dios anhela de nosotros, que no nos apartemos de Él. Él es nuestro proveedor, nuestra fortaleza, nuestro sanador. Él es el todo, el Shaddai, el todopoderoso.
y la presión del mundo poco a poco nos puede ir desviándonos del camino de la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra inmutable y eterna. Gracias, Señor, porque no somos dioses para nosotros regirnos y ser autónomos y creer que podemos poner las reglas del bien y del mal. Gracias porque nos creaste con la capacidad de elegir y de escoger someternos voluntariamente a tus mandamientos. Somos agentes morales libres y responsables de cada decisión que tomemos. Señor, gracias porque por esto has establecido un día del juicio. Por cuanto Dios ha dado fe, levantando a su Hijo de entre los muertos, que algún día Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús vendrá ya no como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Como el Jehová guerrero del Antiguo Testamento, a vengarse de sus enemigos, de todos los enemigos de la cruz y de los que quisieron regir sus vidas y vivir sus vidas por sí mismos, por sí mismas, y no someterse al señorío de Jesucristo. Pero te damos gracias, Señor, porque eres grande en la misericordia y en el perdón y en la gracia. Y al mismo tiempo que nos das este mensaje, como se lo diste a Israel, nos dices: vuélvanse a mí. Te estoy esperando. Te he hablado a tu corazón varias veces y estás endureciéndote. Y estás comenzando a creer que te va a ir bien en la vida sin tomarme en cuenta a mí. Quiero que sepas, dice el Señor, que separado de mí nada podrás hacer. En esta mañana Dios los invita a muchos de ustedes a través de la Biblia a que vengan a la cruz de Cristo. No a que vengas a una religión X, sino que vengas a los pies de un hombre resucitado de entre los muertos llamado Jesucristo.